Muy bien, entonces vamos a resolver este par de problemas. El primero es el del tubo de Pitot. Les comentaba que la diferencia nada más aquí respecto a lo que hicimos en clase es que en clase resolvimos este problema, pero al punto A lo llamamos, perdón, al punto 1 lo identificamos anteriormente como A en vez de 1, y el punto que aquí está como punto 2 lo consideramos como un punto B. Le voy a poner aquí la pluma y vamos a escoger un color. O sea, entonces aquí era la solución que habíamos encontrado antes, era A y aquí es B. Entonces vamos a hacerlo aquí con, como está aquí, ¿no? Con los puntos 1 y 2. Entonces, vean, la situación, siempre antes de resolver el problema, hay que visualizar la situación. Este es un aparato que se coloca por donde está fluyendo un gas. Entonces, estas son las líneas de corriente del gas. Vean, aquí hay una abertura, aquí hay otras dos aberturas. Entonces, lo que sucede en este caso es que como viene el gas, viene la corriente y entra frente al aparato, ¿no? A este tubo de Pitot. Y entonces, ¿qué va a suceder? Este tubo de Pitot tiene un líquido que inicialmente está equilibrado. O sea, antes de que el tubo de Pitot se coloque en la corriente de gas, este líquido que está aquí en el tubo no, vamos a ser un poco chueco, ¿no? Pero la idea es que los niveles de este líquido originalmente están en equilibrio antes de que se coloque en, antes de colocar el tubo de Pitot en el gas. Vamos a ver. O sea, esta es la situación original, ¿no? El líquido dentro del tubo no está en equilibrio, pero luego cuando el tubo de Pitot se coloca en el gas, entonces este flujo de gas entra por este orificio que es como un tubo interno que está conectado a la rama derecha del tubo en U. Y luego estos dos agujeros que están aquí por la parte superior y la parte inferior están en contacto con la rama izquierda del tubo en U. Se visualiza en el esquema, o sea, esta entrada para el gas es un tubo interior. Es un tubo interior que es este mismo, ¿no? Que ramifica en el brazo derecho del tubo en U y luego se prolonga y el brazo izquierdo entra en contacto con todo lo demás que rodea a ese tubo interior. Entonces, cuando no hay un gas que está entrando aquí en el tubo de Pitot, el líquido está en equilibrio. Pero luego, como este gas entra, parte de este gas entra por este orificio, entra por este tubo, entonces este gas, la presión de este gas va a empujar a la rama derecha hacia abajo y entonces se desequilibra. Eh, Al empujar el gas que entra aquí a la rama derecha para abajo, va a subir la rama izquierda, entonces la rama izquierda queda por arriba de la rama derecha, ¿no? Por eso hay una diferencia de niveles aquí, donde la rama izquierda queda por arriba porque está siendo empujada por el aire que entra, perdón, por el gas que está entrando por este tubo, ¿no? Por esta entrada y empujando hacia abajo a la rama derecha. Es un gas cualquiera, se puede usar para medir velocidad del aire. Ok, entonces, por los orificios que están laterales o igual por arriba o por abajo, pasan también líneas de corriente del gas. Y entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Aquí tendríamos otra, digamos, la velocidad que estamos midiendo, la tendríamos que medir en estos puntos, aquí o acá, porque aquí es donde sigue fluyendo el gas. Aquí no, porque aquí se estanca, ¿no? Solamente en el momento inicial entra una cantidad de gas, pero como está el líquido, solamente hasta que empuja el líquido, hasta donde ya puede la presión del gas empujarlo, pero ya
ya después de que ya el líquido alcanza su nueva, digamos, su nuevo acomodo, ya no puede entrar más gas porque ya se llenó todo esto, ¿no? O sea, solamente el gas inicial entra, aplasta, por decirlo de alguna forma, al líquido en la rama derecha y luego ya queda estancado. Cuando ya queda estancado, ¿qué sucede? Ya no hay movimiento del gas, ya no hay velocidad del gas, ¿no? Entonces, aquí en el punto 2, que está dentro de este tubo, la velocidad por eso la vamos a considerar igual a 0, porque es cuando ya está fluyendo el gas a los alrededores, pero ahí ya quedó estancado, ¿no? Entonces, vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli a este punto que está dentro de este tubo, que está indicado con el 2, y aquí, que es el, digamos, el punto 1, ¿no? Justamente aquí en la salida. Ok, entonces vamos a empezar por escribir la ecuación de Bernoulli. Todos estos problemas se resuelven partiendo de la ecuación de Bernoulli y luego viendo qué sucede en este caso particular. Por ejemplo, tenemos estos dos puntos, entonces tenemos que escribir la ecuación de Bernoulli en los dos puntos. Tenemos para el punto 1 la presión más 1/2 de la densidad por la velocidad en ese punto 1 al cuadrado más ρg. Aquí aparece el término ρgy o ρgh, ¿no? Que llamamos a veces. Le vamos a poner aquí la altura y1, la altura a la que está ese punto 1, y eso tiene que ser igual a esta misma cantidad, pero para el punto 2. La presión en el punto 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad en el punto 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por Y2. Ahora ven, entonces aquí esta es la ecuación de Bernoulli. Dijimos que en el punto 2, como el aire aquí queda estancado, entonces la velocidad en el punto 2 va a ser 0, ¿no? Entonces, como la velocidad 2 es 0, este término se elimina, porque la velocidad 2 es igual a 0. En el punto 2 el aire está estancado. Y luego resulta que aquí tengo ρgy1 y ρgy2. Como estamos hablando de un gas, en el caso de un gas, la diferencia de presión debido a la diferencia de alturas es muy poco. De hecho, normalmente podemos no tomarla en cuenta. Si es un líquido, sí es importante aún para alturas pequeñas, ¿no? El término ρgy o ρgh. Pero en el caso de los gases, necesitan distancias muy grandes para que la presión cambie con la profundidad. Entonces, podemos considerar que estos términos son prácticamente iguales también. Voy a poner aquí ρgy2 va a ser prácticamente igual que ρg por y1, porque este factor no cambia para un gas, no afecta casi la diferencia de altura, no afecta mucho la diferencia de presión, a menos que fueran distancias muy grandes. Entonces ya no tomamos en cuenta tres términos. Así que me va a quedar nada más la presión en el punto 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad en el punto 1 al cuadrado igual a la presión en el punto 2 y nada más, ¿no? Porque los otros términos de la derecha ya los elimino. Se me perdió el puntero, aquí apareció otra vez. Entonces este se elimina con este otro, ¿no? Y aquí puedo entonces cambiar la presión 2, la mando a la izquierda. Presión 1 menos presión 2 me va a quedar igual a
Bueno, antes de cambiarla aquí, voy a anotar esto, ¿no? La diferencia de la presión 1 menos la presión 2 la puedo identificar de esta forma, ¿no? En el líquido la presión depende de la altura, pero en un gas podemos considerarlo prácticamente constante en todo el volumen. Entonces, en la interfase aquí tenemos una cierta presión. En esta interfase está entre el líquido y el gas. Entonces todos los puntos que están aquí dentro del gas están a la misma presión. Por lo tanto, la presión aquí en la interfase entre el gas y donde empieza el líquido en el brazo derecho va a ser igual a la presión en el punto 2. Porque en el gas aquí tengo una presión en este punto 2 que es la misma en todo el gas que esté conectado. Y aquí en la interfase entre gas y líquido, en la rama izquierda, tenemos que la presión en el punto 1 va a ser la misma que la presión en esta interfase, porque en esta interfase hay gas, es el mismo gas que está en el punto 1. Y como en todo el gas que esté conectado es la misma presión, entonces la presión en este nivel, en la interfase, va a ser igual a la presión 1. O sea que aquí tengo también la presión igual a la presión 1. Y entonces vean, tengo aquí la presión 1, voy a escribir bien la letra. Tengo aquí la presión 1, es la presión aquí en esta interfase, y la presión 2 es la presión en esta otra interfase de la derecha. Y entonces, ¿qué voy a tener? Que la diferencia de la presión 1 menos la presión 2, ¿cuánto va a ser? Igual a 0. No puede ser 0 porque vean que hay una diferencia de niveles aquí. O sea que si se van aquí a la izquierda y se van al mismo nivel del punto, de este mismo nivel, pero a la izquierda. Como aquí ya están dentro del líquido, sabemos que en un líquido la presión solamente depende del nivel. O sea que aquí en la izquierda, aquí a este nivel, igual que en esta rama, donde está la interfaz en esta rama entre gas y líquido, también la presión tiene que ser igual a la presión igual que en el lado derecho, porque están al mismo O sea nivel y están en que el líquido. P2 es mayor a P1. Perdón. P2 mayor a P1. Bueno, arriba tendrían una presión y aquí en el P2 tendrían la presión de P1 más la debido a esa columna de aire. ¿Sí lo ven? De hecho, en el punto 2 la presión tiene que ser mayor porque acuérdense que entre más abajo estén, cuando están en un líquido, la presión va aumentando hacia abajo, ¿no? Ajá. Sí, o sea aquí, entonces es la presión 2 tiene que ser mayor que la presión 1. De hecho, aquí aparece P1 menos P2. Si despejamos P1 menos P2 de esta ecuación de arriba, tendríamos que mandar este factor a la derecha, pasaría negativo, ¿están de acuerdo? Sería esto, ¿no? O sea, pasé P2 a la izquierda y el 1 medio de ρ por V1 al cuadrado pasa a la derecha cambiando el signo. Pero entonces aquí queda la diferencia de presión, está al revés, porque si la presión 2 es mayor que la presión 1 menos la presión 2 es negativa, porque está al revés, ¿no? Pero como aquí tenemos un signo menos, quitamos ese signo menos multiplicando por menos 1 los dos lados. O sea, multiplico todo esto por menos 1 y entonces cambio aquí para eliminar el signo a la derecha
Pero si multiplico por menos 1 en la izquierda, tengo que cambiar el orden, ¿no? Aquí, a presión 2 menos presión 1, por el cambio de signo. Y aquí a la derecha ya me queda un medio de ρ por B1 al cuadrado, y ya me queda positivo. Y ahora ya me queda este factor que es positivo porque la presión 2 es mayor que la presión 1. Y esta diferencia de presiones, la presión 2 es, de aquí podemos tener que, de lo que sabemos de la parte hidrostática, sabemos que la presión en el punto 2 es la presión que existe aquí en el punto, no es el punto 1, sino en esta interfase, ¿no? Donde tenemos presión P1, la presión aquí, la presión que sabemos que es P2 aquí, es la presión que tenemos aquí arriba, que es P1, más la debido a esta columna de líquido, que sabemos que es igual a el factor ρ G H, pero esta ρ es ρ', porque la densidad ρ la estamos usando para el aire, y para la densidad del líquido dentro del tubo lo estamos llamando ρ', ¿no? Y de aquí ya podemos despejar P2 menos P1, mandando P1 a la izquierda, es igual a ρ' G H. Y entonces ya tengo aquí la diferencia de presión, la presión 2 menos la presión 1. Vamos bien hasta aquí. Entonces vean, ya tenemos aquí de la ecuación de Bernoulli una expresión para la diferencia de presión, la presión 2 menos la 1, igual a un medio de la densidad del gas por la velocidad del gas al cuadrado, ¿no? En el punto 1. Y en el lado derecho, aquí tenemos otra expresión a partir de la diferencia de niveles. Esa misma presión 2 menos 1 es igual a la densidad del líquido que está dentro del tubo por G por H. Y entonces esta expresión la puedo poner aquí. O sea, ponemos esta, sustituimos aquí. Y entonces esta ecuación va a quedar como ρ' G H igual, esto va a ser en la izquierda, ¿no? Estoy igualando a ρ' GH, y en la derecha me va a quedar un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Yo quiero conocer la velocidad, es lo que nos preguntan. Entonces, si queremos despejar la velocidad, tendríamos que dejar sola a la velocidad de aquí, ¿no? Primero. Tendríamos la velocidad 1 al cuadrado, primero la despejamos. ¿Qué sería? El 2 pasa a la izquierda, va a multiplicar a ρ', a G y a H, ¿no? Y esta ρ va a pasar dividiendo. Voy a escribir bien esa ρ. Esta fue una pregunta. Sí. En la parte aquí donde está el P1 menos P2 encerrado, se Sí. multiplica por menos 1 para que pase positivo, ¿no? Pero ¿Mm? sí sabemos que P2 es mayor que P1, pero aquí, ¿Mm? ¿cómo le hizo para cambiarlo de lado nada más? O sea, el P2 menos P1. ¿Por qué se cambió de lado ahí? ¿En cuál? ¿En En esta? la parte de abajo, sí. Da cuenta que se multiplicó por menos 1 y abajo ya el P2 quedó de este lado y Sí, P1. porque multiplico por menos 1, ¿no? Entonces, aquí en la derecha, al multiplicar por menos 1, elimino el signo menos. Ajá, se hace positivo. Entonces, pero en la izquierda, si en la izquierda multipliqué por menos 1, voy a poner aquí, por ejemplo, si multiplicamos menos 1 por P1 menos P2, sería menos P1 menos P2. ¿Están de acuerdo? Ya le entendí, sí. Va a quedar positivo el P2, o sea que quedaría del otro Sí. lado.
Esto ya. sería al multiplicar la izquierda por -1, entonces hay un cambio de signos, que sería lo mismo que cambiar el La orden en que posición. aparecen. O Ah, sea sí, que ok, aparecería... es lo que no entendía. Muy bien, Gracias. de ahí es el cambión, Ujú. y ahí se cambian de orden. Muy Ok, bien. entonces aquí ya tenemos la velocidad 2 al cuadrado. Pero lo que nos piden es la velocidad 1 al cuadrado, ¿no? Entonces de aquí nada más sería sacar la raíz cuadrada para tener ya la velocidad 1. Ahora, la velocidad 1 sería la velocidad que está pasando, con que pasa el gas aquí por abajo, ¿no? En esta parte. O por arriba. Sería la velocidad del gas, ¿no? Y entonces aquí nada más sería cuestión de sacar la raíz cuadrada. Entonces, si nos vamos aquí, sacamos la raíz cuadrada. Sería esta misma expresión, pero ya quedaría dentro de una raíz cuadrada, ¿no? Se quedaría la velocidad 1, ya no va a aparecer al cuadrado, saco raíz cuadrada en los dos lados, sería raíz de 2 rho prima g h entre rho. Todo esto raíz cuadrada, ¿no? Y entonces aquí tenemos lo que queríamos demostrar, ¿no? A ver, si quieren, revisen, a ver si hay alguna duda en alguno de los pasos. Profe, ¿Sí? ¿podría repetir de dónde sacó la rho prima? Ah, la rho prima. Muy bien, la rho prima sale de esta ecuación que está en la derecha. Voy a cambiar aquí de color. De aquí. Aquí es donde aparece, ¿no? Aparece con esta observación. Dentro de un líquido ya sabemos que la presión va variando con la profundidad. Va variando con este factor ρGH, ¿no? Pero dentro de un gas la presión es prácticamente la misma en todos los puntos del gas. Entonces, si pensamos en este punto 2, este que está aquí dentro del tubo interior, es este punto, ¿no? Ese es el punto 2. Si pensamos en este punto 2, aquí está lleno de gas, se estancó el gas que viene de fuera, pero entonces todo este gas está conectado hasta la interfase del gas líquido aquí en el lado derecho. Pero todo este gas está conectado, entonces en todos los puntos de este gas que está estancado la presión tiene que ser la misma. Entonces, si aquí en el punto 2 le llamamos P2 a la presión en ese punto, entonces esa presión tiene que ser la misma justo aquí en la interfase, porque aquí en la interfase podemos considerar que están tanto dentro del gas como del líquido. Entonces tienen que tener también la presión de todos los puntos del gas. O sea que por eso concluimos que en este nivel, donde está la interfase de gas líquido en el lado derecho, la presión es igual a P2, porque tiene que ser igual que la de todos los puntos que están del gas por aquí. ¿De acuerdo? Ok. Y en la otra rama, en la derecha, nos vamos a este nivel, a la interfase gas líquido, pero aquí. En este caso, este gas que está arriba del líquido está conectado con el gas que está en este punto, que es el punto 1. Entonces todos los puntos que están aquí dentro de este gas, arriba de la rama izquierda, están a la misma presión. Y si la presión en este punto 1 es P1, entonces esa presión P1 en este punto tiene que ser la misma en todos los puntos del gas, por lo tanto también tiene que ser esa presión la del gas que está justo en la interfase. O sea que en esta interfase de la rama izquierda de gas líquido, la presión es P1. Entonces ya sabemos que en este nivel la presión es P1 y en este otro la presión es P2. Pero además sabemos que la presión en el punto, la presión 2, nos vamos a la izquierda, pero al mismo nivel.
aquí. Entonces sabemos que la presión aquí tiene que ser la misma que hay aquí arriba, la presión P1. De aquí sale esta ecuación, ¿eh? O sea, la presión aquí es la presión 2. Pero sabemos que la presión 2 tiene que ser la presión que existe aquí arriba, que es la P1, la que está aquí, más la presión debido a esta columna de líquido. Pero la presión debido a esta columna de líquido es ρ'GH, porque la densidad de este líquido la estamos considerando que es ρ'P. Y este es el factor de cómo va aumentando la presión con la profundidad, ¿no? Entonces identificamos aquí la presión 1, la presión 2 y sabemos que la presión 2 es mayor que la presión 1 porque está más abajo. ¿Qué tanto más grande? Lo que contribuya esta columna de líquido. O sea, por este factor ρ'GH, ¿no? Sí. Entonces de aquí sale esta ecuación. Ok. Y aquí nada más fue reacomodar el 1 a la izquierda. Cambió de signo y entonces tuvimos esto. Sí, esa era la duda. Sí, sí, Sí. ya quedó claro. Muy bien. Gracias. ¿Alguna otra duda del procedimiento o cualquier cosa no relacionado con el problema? Bueno, si queda claro todo este problema, podemos ver el otro en el que quedó en segundo lugar en votación, que es el del niño. Sí lo escribí aquí también, ¿verdad? Así, aquí Profe, está. Sí, una pregunta. Aparte del adelante. bueno, ¿el examen va a ser igual que el del mes el pasado? O sea, igual va a mandar el link Sí, y eso. va a ser en línea también, sí. Sí. De opción múltiple, sí. Ok, está bien. Gracias. Acuérdense que también los problemas cuentan para la calificación, ¿no? La lista de problemas. Sí, Para que la tenemos suban. hasta el día viernes, ¿verdad? Sí. Sí, está bien. Gracias. Muy bien, a ver, alguien intentó este problema. Un legendario niño holandés salvó a Holanda al poner su dedo en un hoyo de 1.20 centímetros de diámetro en un dique. Si el A hoyo mí sí me salió. estaba... ¿Sí te salió bien? Sí, nada más en el Muy B bien. tuve una duda, pero la sé. Ok, pero sí Maestro, sí. eh, Sí, yo en el adelante. A también me salió bien, pero el B no. No, el B no me salió bien, solo el A. Ayla, vamos a ver. Entonces, aquí dice cuál es la fuerza sobre su dedo. Entonces, pueden imaginar aquí un dibujo como que Holanda, de hecho, es famoso porque casi todo el país está por debajo del nivel del mar, ¿no? O sea, algo así como que tenemos aquí el agua y entonces el agujero estaba 2 metros bajo la superficie del mar, ¿no? Tenemos aquí 2 metros, vamos a poner 2 metros por debajo. Voy a poner así, como que aquí está un dique y a 2 metros de profundidad está el agujero, ¿no? ¿Qué pasaría si no se tapa el agujero? Se supone que pues empezaría a pasar agua, ¿no? Entonces aquí la leyenda, por eso es legendario, no es una leyenda ahí, pero se supone que si ponen el dedo, pues tapa ahí el agujero, ya no pasa el agua. Entonces vean, ¿qué tan creíble es eso? En primera instancia, alguien que no esté familiarizado con estas leyes de la hidrostática podría sorprenderse, ¿no? De que un niño simplemente poniendo el dedo pudiera detener toda el agua, ¿no? Porque vean, aquí no importa, ¿no?, qué tanta agua había, sino más bien qué importaría para la fuerza que necesita aplicar el niño. Nada más importa la presión y el área del agujero, ¿no? Y para la presión solamente importa esta profundidad, los 2 metros. No tenemos que tomar en cuenta la presión atmosférica otra vez, porque hay presión atmosférica sobre el agua, pero también hay presión atmosférica en donde está el niño, ¿no? Entonces,
la contribución a la presión que tendría que soportar el dedo del niño nada más tiene que ver con la presión debido a la profundidad del agua, que sería cómo calcularon esa presión. Bueno, la fuerza, que es lo que andan buscando, sería la presión por el área, así lo calcularon. Sí, los que lo calcularon, así lo calcularon. Sí. Muy bien, entonces el área la pueden calcular porque aquí tienen el diámetro. El área es igual a pi por radio al cuadrado, o lo que es lo mismo, pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Este es pi, no se ve muy bien, pero este es pi, el diámetro al cuadrado sobre 4. Este es el área del agujero, ¿no? Y la presión sería la presión a 2 metros por debajo del nivel del agua. Entonces, esa presión la podemos calcular con este factor ρgh. Tendríamos que poner aquí la densidad del agua de mar, que aquí nos los dan. La densidad del Mar del Norte es 1030 kilogramos sobre metro al cubo. O sea que aquí tendríamos que escribir aquí ρgh por pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Por el área. El diámetro está en centímetros. Si lo cambiamos en metro, ¿cuánto sería? O sea, 1.20 centímetros. Si lo cambiamos a metros, sería 0. ¿Ah? Así, ¿verdad? 0.2. Sí. Este sería el diámetro en metros. Esto es lo que tendrían que poner aquí, ¿no? Entonces aquí sería, ya nada más se vuelve un problema numérico. Sería aquí lo que habría que sustituir. La fuerza es igual a la densidad, 1030 kilogramos sobre metro al cubo. Esta sería la densidad del agua del mar. La G le podemos tomar como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, o 9.80, ¿no? Para quedarnos con tres cifras aquí. 9. Si lo ponen 81 no va a cambiar mucho, ¿no? 9.80 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué más ocupamos? La altura, ¿cuánto sería la H en este caso? Son los 2 metros, ¿no? De profundidad. Me dicen en cualquier parte si no les queda claro algo de lo que estemos escribiendo, ¿eh? 2 metros es la altura, o más bien la profundidad, y luego pi, ahí lo van a tener el valor que les dé la calculadora. En la mayoría... 3.1416, ¿vale, por favor? Bueno, en la mayoría de las calculadoras ya trae la tecla pi, ¿no? Y ahí le pueden, en algunas le aproximan más dígitos y en otras menos, pero no va a cambiar mucho, ¿no? Y el diámetro al cuadrado sería entonces el 0.012 metros al cuadrado. Todo esto está al cuadrado, ¿eh? Y todo esto habría que dividirlo entre 4. Y aquí ya es cuestión de calcular, ¿no? Les debe dar todo en newtons, porque estamos en unidades del sistema internacional completamente, ¿no? 2.28. 2.28. Muy bien, entonces aquí da 2.28 newtons. Ese es el inciso A, ¿no? Entonces este sería el resultado del inciso A. Ahora, ¿no hay dudas del inciso A? No. Muy bien, entonces, vean, ahora viene el inciso B. Supongan que el niño no hubiera hecho esto, o que hubiera quitado el dedo.
Si quita el dedo, entonces el agua hubiera empezado a pasar, ¿no? Y entonces hay un flujo de agua. Habría un flujo de agua que, pues, pasado el tiempo suficiente, hubiera inundado. Entonces aquí la pregunta es, ¿en cuánto tiempo un acre de tierra se inundaría hasta un pie de altura? Y entonces vamos a suponer aquí que el hoyo mantiene su tamaño constante. También vamos a suponer que el flujo del agua va a ser constante, ¿no? Porque al final de cuentas, pues el mar tiene demasiada agua como para considerar que hubiera bajado el nivel, entonces el nivel se va a considerar constante, como que siempre están a 2 metros el agujero sobre el nivel del agua, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo tendríamos que hacer? Vamos a calcular básicamente, voy a pasarme aquí. Vamos a calcular básicamente lo siguiente, ¿no? O sea, ¿en cuánto tiempo llenaría un volumen de esta forma, ¿no? Puedo imaginarlo de esta forma. En donde la altura es un pie. O sea, de un pie de altura y un acre de área. O sea que esta sería la tierra, ¿no? El área sería un acre y la altura que queremos llenar es un pie. Entonces la pregunta es, ¿en cuánto tiempo se llenaría, o sea, en cuánto tiempo pasaría una cantidad de volumen de agua igual que este volumen? Para eso necesitamos primero saber cuánto es este volumen. Entonces tendríamos que calcular qué volumen tiene una superficie de un acre y con una altura de un pie. Entonces tenemos que saber primero qué es un acre, ¿no? ¿Buscaron qué es un acre? Sí, son 66 pies por 660 pies. Ah, muy bien, pero en unidades del sistema internacional, por ejemplo, en metros cuadrados. 1233.48 metros cúbicos. Ah, no, pero el acre es unidad de área, tiene que ser metros cuadrados. Sí, ya. 4.040. Si A los mí metros me cúbicos son... dio 4.000. Ah, 4.000. 4.047 metros cuadrados a mí me dio. Ok, 4.047 metros cuadrados. Ese es un acre, ¿no? En metros cuadrados. Y ahora necesitamos saber cuánto es un pie en metros. La idea aquí es cambiar todo a unidades del sistema internacional. Entonces, el pie en metros es 0.3048, ¿no? Si quieren, ahí chequen que estén bien las cantidades, que 3048 metros, es como la tercera parte del metro, ¿no? Entonces aquí tenemos un acre y un pie en unidades del sistema internacional. Entonces este volumen sería el producto de el área por la altura. O sea, el volumen que queremos calcular en cuánto tiempo se llenaría de agua, lo obtendríamos multiplicando el área, que son 4.047 metros cuadrados por 0.3048 metros. Y eso sí les va a dar en metros cúbicos, porque aquí tenemos metro cuadrado por metro, ¿no? ¿Cuánto da? 2233.48. Perdón, ¿cuánto dije? 1233.48. 1233. Ajá. Punto 48, lo podemos dejar como punto 5 incluso, ¿no? Metros cúbicos, o sea que este es el volumen que hay que llenar. Y tendríamos que calcular entonces en cuánto tiempo pasa este volumen de agua por el agujero, ¿no? Muy bien, ya tenemos entonces el volumen. ¿Qué necesitamos para completar aquí la información de en cuánto tiempo se llenaría?
necesitamos lo que vimos, que definimos como cantidad de flujo volumétrico, ¿se acuerdan? Que era qué tanto volumen está pasando por unidad de tiempo por una sección transversal. En este caso necesitamos conocer el flujo volumétrico que está pasando por el agujero, porque eso nos da cuántos metros cúbicos de agua están pasando por segundo, por ejemplo, ¿no? Maestro, ¿Sí? una Sí. pregunta rápida. ¿Cómo, o sea, qué significa un acre? O sea, ¿dónde lo sacó? Un acre. Bueno, un acre es una unidad se utiliza para áreas grandes, ¿no? Entonces, aquí pueden buscar en internet o en las tablas del libro. Viene esta conversión de que el acre corresponde a 4.047 metros cuadrados. Es una conversión, de hecho, ¿no? El acre es una unidad de área, pero no es una unidad del sistema internacional. Es una, digamos, una unidad de uso práctico, no convencional, cuando se habla de cantidades muy grandes de terrenos. Ah, ok. Con eso lo multiplicó con las pulgadas para sacar el volumen. Bueno, aquí teníamos el área en acres y la altura en pies, pero si queremos el volumen en metros cúbicos, que son las unidades del sistema internacional, tendríamos que cambiar los acres a metros cuadrados y los pies a metros. Y entonces ya tengo esta figura del volumen. El volumen de esta figura sería el área por la altura, ¿no? Por eso multipliqué el área, que son los 4.047 metros cuadrados, que corresponden a un acre, por la altura de un pie, que serían .3048 metros. Y entonces ya me da el volumen, pero en metros cúbicos. Aquí de hecho es la fórmula del volumen de esta figura, ¿no? Que sería área por altura. Área por altura, ¿no? Esta es el área, la que teníamos en acres, y la altura es la que tenemos como un pie. ¿Mm? Sí, maestro. Gracias. Muy bien, entonces ahora necesitamos el flujo volumétrico. Es decir, qué tantos metros cúbicos de agua están pasando por el agujero. ¿Se acuerdan de qué fórmula teníamos para el flujo volumétrico? Viene siendo lo mismo que caudal, ¿verdad? Es lo mismo, sí. Es el volumen por Tenemos el que área. era área por... Ajá, era el área del agujero multiplicado por... Volumen. No, la velocidad. velocidad. Sí, de hecho, Velocidad, calidad. acuérdense que área por velocidad, las unidades que les va a dar es volumen por unidad de tiempo, ¿no? Entonces aquí les dice qué tanto volumen de agua pasa por unidad de tiempo. Es el área por la velocidad. Recuerden que de hecho esta fórmula sale de la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad era que área 1 velocidad 1 igual a área 2 velocidad 2, ¿no? Entonces, este es el flujo volumétrico. El área ya la conocemos porque tenemos el diámetro aquí, pero no conocemos la velocidad. ¿Cómo calcularíamos la velocidad con la que sale el agua? Voy a poner aquí por lo pronto el área, ¿no? El área sería pi por el diámetro cuadrado sobre 4. Ahora necesitamos la velocidad, pero la velocidad nos las da la ley de Torricelli, ¿se acuerdan? Raíz de 2 veces la gravedad por altura. Correcto. La ley de Torricelli es 2 veces la gravedad por la altura. O sea, recuérdense que la ley de Torricelli me dice a qué velocidad sale un líquido por un agujero que esté por debajo de un cierto nivel del líquido, ¿no? Si conocemos la profundidad a la que está el agujero respecto a la superficie del líquido, si h es esa profundidad, entonces esta fórmula nos da la velocidad de salida del líquido. Lógicamente, normalmente si va bajando el nivel, bajaría la velocidad porque cambiaría h, pero como se trata aquí del agua del mar, entonces es demasiada agua para considerar que baje el nivel, no lo podemos tomar como que el nivel no se perturba, ¿no? Entonces consideramos el nivel del mar constante, entonces la h es constante. Y entonces aquí ya conocemos todo, ¿no? Porque tendríamos, vamos a calcular
pi, el diámetro, ¿cómo lo habíamos dejado? Como 0.012 Sí. metros al cuadrado. Sobre 4, esa es la parte del área, y ahora tendríamos que calcular la raíz cuadrada del doble de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por la profundidad, que sería 2 metros. Muy bien, entonces ahora hay que calcular. Esto nos va a dar el flujo volumétrico, debe ser unidades de metro cúbico por segundo. De hecho, a ver, aquí serían metros cuadrados, de la raíz va a salir 1 metro, serían metros cúbicos, y como aquí hay un segundo al cuadrado dentro de la raíz, ese 1 sobre segundo al cuadrado quedaría como 1 entre segundo, queda metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Entonces, numéricamente hay que calcular cuánto sería. Maestro, disculpe, me tengo que salir porque tengo otra clase. Muy bien. Ok, es decir, vamos a calcular entonces nada más aquí, porque ya está. De todas formas, los que quieran quedarse, como mañana es el examen, para de una vez completarlo, ¿no? ¿Alguien ya lo calculó aquí numéricamente? 7.08 por 10 a la menos 4. No sé si esté bien. Vamos a ponerlo, vamos a confiar ahí porque no lo A mí calculé. igual Entonces, me salió el mismo. bueno, entonces sí, 7.08 por 10 a la menos 4. Sí, sí da. Sí. A la menos 4 metros cúbicos por segundo. Entonces, vean, aquí vamos a la definición del flujo volumétrico. El flujo volumétrico es la cantidad de volumen que pasa. Es el volumen, se alcanza a leer, ¿verdad? Volumen entre el tiempo en que pasa ese volumen. Ese es el flujo volumétrico. ¿Qué tanto volumen pasa por unidad de tiempo? Entonces, lo que yo quiero saber aquí en este problema es en cuánto tiempo lleno este volumen que calculamos, y ya conozco el flujo volumétrico. O sea que de aquí lo que tendríamos que hacer es despejar el tiempo, ¿no? O sea que el tiempo lo podemos llamar T. En vez de escribir toda la palabra, le vamos a llamar una T. Y aquí al volumen le llamamos una B mayúscula, ¿no? Para no confundirla con la velocidad. Entonces tendríamos que el tiempo que tardo en llenar un cierto volumen B sería igual a el volumen entre el flujo volumétrico. Si lo ven, de aquí lo despejamos, ¿no? Aquí sería la intensidad de flujo volumétrico igual al volumen entre el tiempo. Entonces despejé de aquí el tiempo que da volumen entre intensidad de flujo volumétrico. O sea que aquí nada más tendríamos que dividir este volumen que ya calculamos, 1233, que aquí me fue el número, voy a borrar. Y 1233.48 metros cúbicos. Y el flujo volumétrico que encontramos es este, ¿no? 7.08 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Noten que se van a eliminar los metros cúbicos y les va a quedar segundos, que es lo que andamos buscando, tiempo. Ok, calculamos y ¿cuánto nos da?
1.742.231. A ver, lo voy a escribir completo. 1.700.000, ¿cuánto? 42.231. 231. 63. Segundos, ¿no? Le vamos a quitar los puntos porque de todas formas, si lo dejamos en notación científica, sería 1.7 por 10 a la 6, ¿no? 1.74, que es el resultado que indica que debemos de llegar, ¿no? 1.74 por 10 a la 6 segundos. Entonces, ese sería el inciso B. ¿Hay alguna pregunta del procedimiento? Maestro, yo tengo una duda sobre la fórmula que ya ve que nos había dado una fórmula para calcular el volumen, pero cuando tenía el recipiente, la tapa abierta. El volumen. Digo, la velocidad. Creo que sí era la velocidad. Sí, de hecho, cuando tiene la tapa abierta es cuando aplica esta fórmula, de hecho. Cuando tiene la tapa, tendríamos que agregarle otra presión porque si la tapa está puesta, puede ser que exista otra presión encima diferente que la presión atmosférica, ¿no? Entonces, ahí cambiaría. O sea, esta fórmula es la velocidad de salida siempre y cuando el recipiente sea de esta forma, ¿no? Por ejemplo, si tenemos aquí un tanque, tenemos un agujero a cierta profundidad, una profundidad H, ¿no? Esta fórmula para la velocidad de salida del líquido es válida si esta tapa está expuesta a la atmósfera, que sería el caso del mar, ¿no? Porque el mar está expuesto a la atmósfera. Sí, está expuesto a la atmósfera tanto el líquido, la superficie del líquido, como el agujero también está en la atmósfera. Fíjense que aquí lo podemos aplicar directo al caso este del niño, porque el mar está expuesto a la atmósfera y también el agujero está expuesto a la atmósfera, ¿no? Esta es la ley de Torricelli, de hecho, ¿no? Es diferente si tuviéramos un recipiente cerrado, porque en un recipiente cerrado ustedes pueden tener otra presión distinta encima del nivel del líquido, ¿no? El que queda encerrado. O sea ¿Sí? que igual ahí lo aplicamos porque, como está diciendo que el mar está ¿cómo dijo? Está expuesto a la atmósfera, a la superficie del mar. Es el caso de un líquido con la superficie expuesta a la atmósfera. Y el agujero también. ¿Sí? Okay. Sí, Muy bien. sí le entendí. Ok, muy bien. ¿Hay alguna otra duda? Nos pasamos un poco, ¿no? Pero no hay problema considerando que mañana es examen. De todas formas, los que no pudieron, pues para que les encarguen, que les dicen que revisen el video aquí, lo final, ¿no? Para que sepan la solución a la que llegamos y cómo llegamos. Ok, Muy profe, bien. el examen se va a tratar de hidrodinámica. Hidrodinámica, sí. Van a ser Fluidos en movimiento. ejercicios, supongo. ¿Va a venir ¿Perdón? teoría también, profe? Más o menos como la vez pasada, la mayoría son preguntas y tal vez unos 2 problemas donde tengan que hacer algún cálculo. Ok, está bien. Ok. Sí, pero son de opción múltiple. Muy bien. Bueno, pues para que no se retrasen más en su siguiente clase, pues nos vemos entonces, seguimos mañana en el examen y cualquier duda, pues voy a estar pendiente. De todas formas, aquí revisen el video y les dicen a sus compañeros que no pudieron estar hasta el final también. Muy bien, profe. Gracias, Ok, profe. maestro. Dale, profe, Gracias. que esté bien. Bye. Gracias y bueno, Gracias, maestro. no hay de qué. Saludos.